tardes a todos. Y nada, quería explicaros un poquito en qué consiste mi especialidad y porque creo que es una de las más bonitas, ¿vale? Lo primero es preguntaros qué significa para vosotros oncología y qué os viene a la cabeza cuando alguien os habla de esta especialidad, porque imagino que la mayor parte de vosotros diréis, especialidad muerte y destrucción, esa especialidad negra donde todos se mueren, pacientes calvos, tantos dramas. Y os preguntaréis por qué alguien haría voluntariamente una especialidad así, y la verdad es que yo inicialmente pues estaba de acuerdo con vosotros, ¿no? Porque eso es un poco lo que nos venden de la oncología médica, aunque luego realmente no tiene nada que ver. De hecho, cuando me pidieron que contara lo que era mi especialidad en una palabra, lo comenté en el servicio, y entonces empezamos a proponer lo que era para nosotros y me di cuenta de que ninguno decía nada que tuviera una connotación negativa o referencia a la muerte. Es verdad que el cáncer es un reto, es una enfermedad que exige de la participación pues, de muchos especialistas en el día a día, y digamos que el oncólogo médico es esa persona que dirige y que organiza un poco el tratamiento contra el cáncer. Para mí, oncología es esa especialidad que integra desde los conocimientos más básicos de la medicina con los tratamientos más punteros y novedosos con la humanidad de la asistencia a los pacientes. Entonces, bueno, voy a contaros un poquito en qué consiste. Puntos positivos, pues para los que os guste la medicina general, es una especialidad eminentemente clínica, donde tenéis que saber de todo, cardiología, nefrología, infecciosas, evidentemente no hasta el punto con el que lo hace un especialista, ¿no? Pero sí como para manejaros con soltura y poder controlar una planta de pacientes complejos como es la planta de oncología. Además, es una especialidad que estudia la enfermedad desde todas sus perspectivas, ¿no? Desde la parte más básica, donde tenemos que tener conocimientos pues un poco de las bases moleculares, de la genética, de la patología en sí misma, como desde el abordaje clínico, farmacología, las toxicidades de los tratamientos, y que seguimos a los pacientes, somos de las pocas especialidades que seguimos al paciente hasta el final, con lo cual abarcamos toda la enfermedad por completo. Y es una especialidad que es una especialidad nueva, donde apenas sabemos nada más allá de la punta del iceberg, donde tenemos tratamientos nuevos que cada día aparecen de forma exponencial y donde tenemos todavía mucho que aprender. Luego, una de las cosas que para mí es fundamental de nuestra especialidad es la relación entre médico o paciente, y es que no tiene nada que ver la relación del médico y paciente en nuestra especialidad con cualquier otra. ¿Por qué? Yo creo que en parte es porque cualquier paciente con una enfermedad maligna, pues a pesar de que la muerte no esté cercana, siempre está presente, y eso hace que tengan que depositar muchísima confianza en nosotros, ¿no? Y acabamos siendo ese tipo de médico en el que tienen que consultar todo, y para hacer cualquier cambio de tratamiento que le recomiende cualquier otro especialista, aunque sea algo tan sencillo como cambiar paracetamol por nolotil, antes tienen la necesidad de comentarlo con nosotros para ver si nos parece bien. Además, bueno, nos guste o no, es una especialidad que mueve muchísimo dinero. Hay muchos pacientes oncológicos y a las farmacéuticas les interesa generar nuevos fármacos, ¿no? Entonces, ¿esto en qué repercute en la residencia? Fundamentalmente que vais a tener una oferta formativa súper extensa, desde másters, cursos, congresos, y la mayor parte de las veces van a estar financiados o bien por la industria o bien por vuestro servicio. Hay una cosa que también me parece súper importante, y es verdad que ahora cuando acabáis de terminar la carrera a lo mejor pues salís con esas ganas de salvar vidas y no le damos a lo mejor el tiempo que merece, es la calidad de vida. De verdad, buscad una especialidad que tenga calidad de vida, y afortunadamente oncología tiene una tasa de paro muy bajita, es la especialidad médica con menos tasa de paro, que ronda el 1 o el 2%, y además no solo es que la tasa de paro sea baja, sino que es que además hay mucha variedad de salidas profesionales. ¿Que tú eres un médico más asistencial? Pues tienes desde la planta de oncología, la consulta, puedes formar parte de un equipo de paliativos, ¿vale? Pero también tienes una parte de investigación muy importante. Y muchas veces las industrias farmacéuticas tienen muchos proyectos y siempre les gusta que sea un oncólogo médico un poco el que los dirija. Como puntos negativos, que todas las especialidades lo tienen, y quien os diga que no, mienten, ¿vale? Punto negativo muy importante de esta especialidad, que es excesivamente extensa.
Haceos una idea que cada órgano puede tener tumores, pero es que no puede tener un tipo de tumor solo, sino puede tener muchos, y cada tumor tiene muchas líneas de tratamiento, y como ya decía antes, es una especialidad que está en continuo crecimiento. Entonces esto hace que durante toda vuestra carrera profesional vayáis a tener que estar estudiando mucho para manteneros al día, y además, pues eso, que está en continua actualización. Y luego, esto también lo dirán todos, alta carga asistencial. Bueno, en oncología es especialmente, ¿vale? Porque tenemos muchísimos pacientes y son pacientes muy complejos. Y otra cosa que también me parece una cosa negativa, pues que apenas tenemos procedimientos, ¿vale? Hacemos muchas toracocentesis, muchas paracentesis, alguna punción lumbar, pero que si lo que queréis es una especialidad médica para echar mano, esta no es la vuestra. Aquí nosotros usamos fundamentalmente fármacos. Y luego, este punto que todo el mundo le interesa, ¿vale? Y es la carga emocional. Yo sé que muchos estaréis pensando, bueno, pues es que yo no sé si cogerla porque no sé si podría conmigo, me llevaría a los pacientes a casa. Y os mentiría si os dijera que la carga emocional no es importante, porque cada minuto, de cada hora, de cada día vais a tener que trabajar con situaciones muy conflictivas, con una alta carga emocional. Vais a tener que dar malas noticias a pacientes con los que desarrolláis un vínculo especial, vais a presenciar bodas en las plantas de pacientes que están a punto de fallecer, y os mentiría si os dijera que no, bueno, tanto yo como el resto de mis compañeros, alguna vez te toca meterte en el despacho, echar 2 lágrimas y seguir adelante con el trabajo, porque es verdad que esto ocurre, pero todo podemos darle una connotación o negativa o positiva. ¿Y cómo le doy yo la connotación positiva a todo esto? Pues que cuando a un paciente le diagnostican un cáncer, pues está en el declive de su vida, ¿no? Y en algunos casos podréis acompañarle y curarle y vivirlo con ellos, y en la mayor parte, pues sabéis que irremediablemente hagáis lo que hagáis, ese paciente acabará falleciendo antes o después. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante? Pues que a poco que podáis aportarle en esa situación, ya le estáis dando un beneficio, ya sea alargando su supervivencia, ya sea controlando sus síntomas o dándole una muerte digna. Y de verdad que en el momento en el que tú asistes a un paciente y la familia o el propio paciente os agradecen todo lo que hacéis por ellos, merece la pena cada momento malo. Así que, de verdad, si esto es un punto para vosotros que os mete en conflicto de si elegir o no esta especialidad, os digo que mis compañeros y la mayor parte de la gente que conozco de oncología, a nadie esto le supone un esfuerzo, y realmente al final es una de las cosas que más disfrutamos y de lo que más nos gusta de nuestra especialidad. Y después de ponerme moñas, ya vamos a hablar un poco sobre la residencia en sí misma, ¿vale? Es una residencia dura, ¿vale? Donde vais a tener que dedicar mucho tiempo personal, ya no solo a estudiar, sino también por la alta presión por publicar, porque parece que si tú no tienes un currículum, pues no eres un buen médico, y eso no es así, pero lamentablemente es como funciona el mundo profesional. Y muchas veces en esta especialidad vais a encontraros que eso, los adjuntos, pues entre que tienen congresos, cursos, participan en comités o están creando ensayos y tal, al final atienden o desatienden un poco lo que es la consulta y la planta, y os vais a ver en muchas situaciones vosotros solos ante el peligro. ¿Cómo se divide la residencia? Bueno, lo primero deciros que esto es algo general, ¿vale? Cada hospital lo divide un poco a su gusto, pero en primero y en segundo, digamos que son los años donde uno se vuelca hacia la medicina más generalista. En primero normalmente se rota por medicina interna, y en segundo pues eres ese permanente rotante externo por las especialidades que son un poco más afines a oncología, como pueden ser paliativos, pues cardiología, anatomía patológica, infecciosas. Ya os digo que todo esto varía en los centros. Y a partir de tercero es cuando ya uno se zambulle en el servicio, donde empiezas a vivir la oncología de verdad. Tercero suele ser el año de la planta, y cuarto y quinto cuando estás en consultas externas de hospital de día. Y es ahí donde vemos a los pacientes y aplicamos tratamientos oncoespecíficos, ¿vale? La planta de hospitalización es un poco donde ingresan los pacientes con complicaciones por su tumor o por los tratamientos. Y la mayor parte de los centros pues os van a dar opción a hacer una rotación externa, ¿vale? Respecto a las guardias, pues básicamente hay dos partes, la guardia de urgencias y la guardia de planta. La guardia de planta va a ser
o bien en oncología y paliativos si tenéis en vuestro hospital una guardia específica de oncología, y si no, pues probablemente os asignen a la planta de medicina interna. La guardia de oncología no está en todos los centros y no es algo imprescindible, pero sí que es algo recomendable. Y después, ¿cómo elijo yo un hospital? Bueno, pues si la situación os lo permite, yo os recomiendo un hospital grande. ¿Y por qué un hospital grande? Pues primero, porque cuantos más pacientes veáis, más probabilidades tenéis de ver tumores raros que no veríais en otras circunstancias, ¿vale? Y además que vais a tener especialidades anexas potentes. ¿Y esto por qué es algo necesario? Pues por poneros un ejemplo, si tú quieres ser un centro potente en tratamiento para cáncer de pulmón, necesitas un equipo de cirugía torácica que también sea potente, ¿vale? Luego, consultas monográficas, ¿eso qué es? Básicamente es que en tu hospital puedas disponer de una mañana entera donde solo se vea un tipo de tumor, por ejemplo, cáncer de mama, y estés toda la mañana viendo pacientes con cáncer de mama. ¿Por qué digo que es algo recomendable? Pues que a la hora de estudiar es mucho más asequible estudiarte la mama y luego ver solo pacientes con cáncer de mama que ir saltando pues de un páncreas a un cerebral a un pulmón, que eso va a ser bastante más complejo a la hora de aplicar lo aprendido. Luego, recomendable que sea un centro con ensayos clínicos. Independientemente de que seas un médico más asistencial o más perfil investigador, esta especialidad es básico conocer y tener conocimientos sobre investigación. ¿Vale? Esto aplica tanto para el punto 4 como para el punto 7. Necesitas aprender los puntos más básicos, cómo se hace un estudio, y que en tu centro te fomenten ese tipo de cosas, ¿vale? Porque al final es súper importante en esta especialidad. Y luego, pues eso, lo de la planta de hospitalización y la guardia no es algo imprescindible, pero en los hospitales grandes casi todos lo van a tener. Fundamental, el buen ambiente. De verdad, cualquier hospital grande os va a formar bien, vais a salir siendo buenos oncólogos, pero es una especialidad dura donde vais a tener que apoyaros muchas veces en vuestros compañeros, así que esto me parece algo básico. Si podéis elegir, buscad siempre un hospital donde haya buen ambiente. Y además, que libréis las guardias, que al principio eso no le damos la suficiente importancia, pero después de años en los que estás 24 horas trabajando y las guardias ya de por sí son complejas e intensas porque bien son de urgencias o de planta, tener que quedarte al día siguiente desde luego va en detrimento de tu formación, así que si se libran las guardias, mejor que mejor, porque si no, eso acaba quemando. Y respecto a oncología, con respecto a otras especialidades, me voy a centrar fundamentalmente en oncología radioterápica, que hoy ha sido la charla, pero creo que es una gran desconocida. ¿Qué diferencia oncología médica de oncología radioterápica? Pues que en la oncología médica nuestro arma de tratamiento son fármacos, y sin embargo en radioterápica es la radiación ionizante, y entonces esto va a hacer que necesitemos conocimientos tanto de radiología como de física. Ellos sí tienen procedimientos intervencionistas específicos como la braquiterapia, ¿vale? Y ven tanto patología maligna como benigna. Es verdad que benigna mucho menos, el grueso es maligna, pero también. En contra, pues ellos no tienen posibilidades de laboratorio y fundamentalmente trabajan en consultas, apenas tienen planta. Este es el ranking nacional del año pasado, cómo se fueron acabando los diferentes puestos en diferentes hospitales, pero no quiero que os agobiéis porque aquí haya centros que tienen números muy bajitos, ¿vale? Porque oncología afortunadamente es una de esas especialidades donde quedan plazas incluso en los puestos 4.000 o 5.000, y una cosa fundamental es que hay hospitales potentes en oncología en toda la geografía española, ¿vale? Entonces, estéis donde estéis, vais a poder tener acceso a una formación buena. Y ya para terminar, esta tablita que me hacía mucha gracia, y es una encuesta que se hizo a los diferentes especialistas para ver si elegirían o no la misma especialidad, y los oncólogos estamos hasta el 96% volveríamos a elegir esta especialidad, lo cual yo creo que habla muy bien. Y bueno, nada, que mucho ánimo, que está siendo una época muy atípica, pero que estoy segura de que vais a elegir muy bien y que espero teneros a muchos como compañeros en unos meses.